Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Hoy estrenamos sección. Fuera de escena. Le damos la bienvenida a Marta Toriz, investigadora mexicana que se ha especializado en las escenificaciones del México precortesiano, en la historia del teatro mexicano contemporáneo y colabora en la red de estudios de performance, grupo interinstitucional y heterogéneo que reúne a académicos interesados en un enfoque crítico y participativo sobre representación, arte, memoria colectiva, ritual, identidad y elementos que constituyen los procesos sociales. Nuestra invitada, que también se dedica a la docencia, es doctora en Historia y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1, y es una protagonista de nuestro teatro, a quien no encontraremos sobre un escenario. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, Marta. Bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues ustedes dirán en qué puedo servirles. Gracias, Marta. Oye, generalmente haces tu trabajo en un cubículo del Centro de Investigación Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde eres investigadora, y en los salones de la Facultad de Filosofía y Letras, donde das clases de teatrología. Te podemos ver en las bibliotecas, ante un escritorio, como autora de artículos y libros, o en auditorios donde impartes conferencias. ¿Por qué elegiste trabajar por el teatro desde estos espacios en lugar de estar cerca de los reflectores? Pues mira, te platicaré que yo siempre le he rehuido a esos reflectores. Yo, desde que entré a la facultad, a la carrera, yo quería figurar por atrás o por adelante, por un lugar donde yo no me viera ante el público, ante ese monstruo espantoso que está allí en la neblina negra esta. Y resulta que yo desde siempre quise estar como algo de teoría, historia, y curiosamente el único maestro que una vez nos preguntó quiénes van para teoría y quiénes van para la práctica fue Héctor Mendoza. Héctor Mendoza en la clase de dirección, y solamente 2 personas levantamos la mano para teoría. Pues. Sí, pues fíjate que yo me imaginaba más bien escribiendo acerca de teatro. Yo me imaginaba mucho más como espectadora, como una persona que observa, con una persona que analiza el teatro. Yo me imaginaba que un día iba a abrir una revista, un periódico, iba a ver allí tal cosa escrita por Marta Toriz hablando de una puesta en escena o de una parte de la historia del teatro. Algo así yo me imaginaba, ¿ves? Porque yo desconocía que existía como profesión la investigación teatral. Yo desconocía eso hasta que estaba cursando el último año de la carrera y tuve una maestra que era investigadora
Y un día se le ocurrió decir, al despedirse, pues ya me voy a hacer mis investigaciones. Y yo en ese instante, haz de cuenta, esa cosa de que se te prende allí que yo dije, es que yo quiero hacer eso cuando sea grande. O sea, esa era la imagen que estaba retratando lo que yo quería hacer. Y pues esta profesora después fue mi asesora de tesis y yo pues quería seguir todos sus pasos. Y así fue como me dediqué a la investigación teatral. Marta, sabemos que en tu artículo titulado La teatrología y las artes escénicas, donde incluyes la definición de Max Hermann, citado por Christian Balm, dice: la teatrología es la enseñanza viva del pasado vinculada con el aprendizaje del teatro actual. ¿Cuál podría ser un ejemplo de cómo se aplica en la práctica esta especialidad? La teatrología tiene muchísimas aplicaciones en la práctica. Esta cuestión de unir pasado con presente, pues es que es lo que vivimos todo el tiempo en nuestra cotidianidad. Nosotras y nosotros somos producto de lo que hemos sido en nuestra trayectoria de vida, igual el teatro. Y la teatrología es justamente pensar el teatro, es aquella parte que es no estar haciendo, pero sí pensando, y pensando con todo nuestro ser, no nada más con el cerebro, con la cabeza, se piensa con todo nuestro cuerpo. Con ese entrenamiento que hemos tenido en la formación teatral, que no estamos alejadas justamente ni de actuación, ni de expresión verbal, ni de dirección, sino que hemos tomado todas estas materias, las hemos practicado, las hemos probado, experimentado. Con todo esto y con todas las clases teóricas que tuvimos que nos han formado, todo eso se pone en práctica para pensar el teatro. Esa sensibilidad que te da esa formación en teatro para pensar el teatro es fantástica. Entonces, la práctica teatrológica se puede hacer de muy diversas formas. Nada más imagínate en qué se puede poner en práctica eso de pensar el teatro. Un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es como muy completo es el de la dirección artística. La dirección artística que tú puedes coordinar, por ejemplo, un complejo teatral, como el Helénico, Teatro UNAM, donde se hayan diferentes teatros, donde tú tengas un concepto de pensar qué teatro se va a dedicar a presentar qué cosa, a qué directoras y directores vamos a invitar, qué elencos vamos a tener, a qué público nos vamos a dirigir. Todo eso es estar pensando el teatro. Claro. Entonces, la dirección artística pues se ocupa de estar dirigiendo festivales nacionales, internacionales, complejos teatrales, una compañía nacional de teatro. O sea, ese es como un ejemplo súper palpable de qué cosa es la dirección artística. Ahora tenemos una directora de la Compañía Nacional de Teatro y ella tiene que tener toda una concepción de a qué se va a dedicar una compañía nacional, en qué consiste ser nacional y qué es lo que se va a presentar allí. Tienen un elenco muy amplio y que tienen que estar repartiendo entre estas diferentes modalidades de teatro que se va a estar presentando dentro de este concepto de Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dirección artística es uno. Otro es el dramaturgismo. ¿Qué cosa es una dramaturgista o un dramaturgista? La persona que está acompañando a una puesta en escena, pero en la parte justamente teórica de estar pensando en muchísimas cosas. Siempre es un puente entre quienes están en el escenario y el público. Siempre es como un puente que va de ida y de regreso. ¿Qué es lo que está pasando en escena y cómo nosotros o nosotras podemos, como dramaturgistas, pensar en el público que va a ver aquello que, que se va, ¿no? Exactamente. Por otro lado también cuando uno piensa en el mismo concepto de puesta en escena,
y uno como dramaturgista estás ayudando a que se lleve a cabo ese concepto de puesta en escena, que siempre estás observando, que estás en los ensayos, que estás como atrás de la directora o del director de escena, aconsejándole, diciéndole, mira, yo estoy observando esto, lo otro, porque a veces la dirección de escena se está fijando en cosas que no se fija más allá porque se tiene que estar ocupando de que esté bien la escenografía, el vestuario, el maquillaje, los diferentes elementos, y hay cosas que siempre se llegan a escapar, y que una persona encargada de eso, que es la dramaturgista o el dramaturgista, no tendrían tiene que espacio estar observando. para observarlo, claro. Sí. Claro, se trata entonces de un pensar que se lleva a la práctica, porque a partir de lo que piensas, tú haces un vínculo con las personas que están realizando las distintas labores. En el artículo que mencionó Sergio, haces de nuestro conocimiento que Carl Nissen fundó en 1925 el Instituto de Teatrología en la Universidad de Colonia, y que se preocupó, y me permito citar lo que tú citas, porque sus estudiantes adquirieran, amén de una sólida formación teórica, las habilidades necesarias para la práctica de las artes escénicas. También nos das a conocer, Marta, que bajo su cargo como director dieron inicio en esa época clases de dramaturgia, esgrima, dirección de teatro y ópera, cine y expresión verbal. Fin de la cita. A casi 100 años de distancia, ¿qué nos puedes decir sobre el momento en que se encuentra la teatrología en México? Bueno, la teatrología en México es bastante reciente. Simplemente en la UNAM, apenas desde el ciclo lectivo 2009 empezó a llevarse a cabo la teatrología. Antes no existía la palabra, el concepto, no existía en los planes de estudio. Existía en la Universidad Veracruzana, por ejemplo. Allí existía también en la Universidad de las Américas, en Puebla. En otros lugares ya existía en las carreras de teatro una materia o un área dedicada a la teatrología, curiosamente no en la UNAM. Eso, o sea, para que veas cómo es más o menos reciente, porque creo que donde fue primero fue en la Universidad de las Américas, a fines de los años 90. Uh-huh. Yo creo que ya en 2000 en la Universidad Veracruzana y en 2009 en la UNAM. Entonces es como muy reciente, todavía es una palabra que no suena mucho, pero porque además no la escuchas en la práctica. ¿Recuerdas que te acabo de platicar de que en la práctica es, por ejemplo, la dirección escénica o el dramaturgismo? O también claro, la teórica, sí, no la historia. Exacto, porque uno no se llama con esa área. Es como cuando estudias derecho, tú no te llamas derechista, ¿no? O sea, te llamas abogada o abogado. Sí. Exacto, no, o sea, tu carrera es licenciatura en derecho, pero tú no sales de como eso, o sea, te tienes otro nombre, ¿no? Y así, o sea, hay varios ejemplos que podemos traer a cuento para saber que se emplea otra cosa. Entonces, cuando tú hablas de teatrología es como algo raro, ¿no? Muy extraño. Lo cual lo hace todavía más interesante porque entonces marca una pauta pues muy reciente, ¿no? Entre tus publicaciones se encuentra el título Performance entre el teatro y la antropología. Tú nos has ayudado a saber que hay distintas teorías sobre el performance, algunas que coinciden y otras que discrepan. ¿Qué es para ti el performance? ¿Y por qué te atrae como asunto de investigación, Marta? Bueno, primero quisiera aclarar que ese artículo no lo escribí yo sola, lo escribí junto con un colega que se llama Antonio Prieto Estambo, y esta cuestión entre teatro y antropología, primero pues porque el teatro también es asunto de la antropología. O sea, nada, ¿cómo dice este dicho de nada humano me es ajeno? Es decir, a la antropología igual que al teatro, o sea, tiene... Claro.
Están vinculados. Están súper vinculados. Entonces, resulta que esta cuestión de performance se ha estudiado tanto por el teatro como por la antropología. No es una cuestión que sea exclusiva de la escena. Yo creo que van a la par. Y es que todas estas teorías surgieron en Estados Unidos, donde justo hubo como estas dos ramas, pero casi surgieron de forma contemporánea. Una en el sur de Estados Unidos, que fue la rama de la antropología, y en el norte de Estados Unidos, en Nueva York, fue que surgió esta otra teoría que fue en el campo del teatro. El director teatral Richard Schechner fue quien inauguró los estudios de performance, y se estaba tomando como performance desde el punto de vista antropológico, que no es o no tiene que ver con un producto artístico de lo que nosotros conoceríamos aquí, que son gentes sobre todo provenientes de las artes visuales, que se dedican a hacer performance, o que inclusive en sus estudios han tenido esas asignaturas de performance, ¿no? Hay muchas personas que son artistas de performance y únicamente con eso. Pero cuando la gente de teatro nos interesamos por los estudios de performance, que no es nada más interesarnos en performance, que en México decimos el performance y en Sudamérica se dice la performance, por cierto. Y los dos están bien. Y los dos es correcto. Tanto en teatro como en antropología estamos tomando un punto de vista en donde nos fijamos mucho más allá de lo artístico, en algo que es hecho para ser visto, ¿ves? En algo que está arreglado para organizar tu mirada, para dirigir tu mirada hacia algo que tienes que estar observando. Eso a mí me ha llamado muchísimo la atención. Por eso me he fijado en cosas que no necesariamente son teatro, como por ejemplo lo que pasó con las reinas chulas cuando se presentaron en la Asamblea Legislativa. Yo no daba crédito de cómo les estaban echando en cara sus verdades. Si tuvieras que catalogar esa experiencia o ponerle algún nombre, ¿cómo la describirías o qué fue lo que más te impactó? Pues es que ese concepto como de lo ominoso, que en alemán es das Unheimliche, que es algo que está ocurriendo fuera del espacio de las reinas chulas, en otro lugar, y que están diciéndole en su cara las verdades a estas personas, pero para hacerlo tienen que estar encubiertas y tienen que estar caracterizando otros personajes. Ellas escogieron unos de otras puestas en escena que tenían, y allí, frente al micrófono, estaban diciendo, aquí no están las reinas chulas, quién sabe por qué no vinieron, no pudieron venir, las atoró el tráfico, etcétera, etcétera. O sea, pero tenían que estar diciendo eso para poder estar diciendo las verdades, porque no se pueden decir tan de forma directa. Entonces, esta ¿Qué cuestión... es lo que es el cabaret, no? En esencia. Claro. El teatro también. Uh-huh. Exacto, donde te escudas atrás de un personaje y así puedes estar diciendo un montón de cosas, pero no eres tú, ¿verdad? No eres tú. Exacto. Y así te salvas. Sí, eso fue... Y la reacción de las personas. Unas estaban atacando de risa, pero otras estaban hundiendo en sus asientos de... Ya nos están aquí echando en cara todo lo que hacemos. O sea, estaba increíble, que está en varios videos de comunicadores, de gente de los noticieros. Claro, porque además los desarmas, no hay manera de que se defiendan ante eso, ¿no? Sí, ni pueden responder en ese momento, no hay forma. Por ejemplo, tú mencionas, ¿no? Que, y bueno, ahí están las noticias, se pueden consultar. Hay titulares como, bajan deidades al DF, critican labor legislativa. O hay otra que decía,
Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos premian? Y esos titulares, esas notas, informaron de lo que ocurrió en ese recinto. Allí Cecilia Sotres, Nora Huerta, Ana Francis Moore y Marisol Gacé asistieron en calidad de personajes como Jesucristo, le decían Jesus, la Coyolxauhqui, Santa Rita y Buda, respectivamente. Geniales. Pero oye, Marta, para escribir tu ensayo, que tiene una extensión de más de 30 páginas, te dedicaste a consultar aproximadamente 46 fuentes de información y 5 videos. Digo, ahí nomás, abuelo de pájaro. ¿A qué se debe que los elementos que destacas en relación a la performatividad y a la política se estén apoderando cada vez más de nuestra realidad mexicana? Pues yo creo que ya no nos podemos escapar de como usar ciertos canales que antes no se usaban. Antes como que íbamos calladitas y calladitos por el mundo y como tragándonos todo y nos decían hasta los agachados. Anda. Y ahora pues como que ya se han abierto canales y las redes sociales también han aportado mucho en ese sentido, como para empezar ya a hablar y empezar a manifestarnos y empezar ya a usar otros espacios, ¿no? Para nuestras expresiones. Que justamente en eso se fija todo lo que es estudios del performance, ¿sabes? Cómo se hace en otros espacios. Nos ponemos a estudiar otros hechos escénicos aparte de los que se presentan en estas instancias llamadas teatros, en cosas que están fuera del teatro, como por ejemplo una fiesta de 15 años. Una fiesta de 15 años, tú sabes que también hay toda una realización de un personaje que está siendo presentado en sociedad, que están llevando a cabo también ciertos rituales, porque tú sabes que ritual y teatro también van súper de la mano. Entonces, estos rituales que se hacen en la fiesta de 15 años, que también son muy performáticos. A ver, ¿por qué son performáticos? ¿Qué es esto? Es una cosa que te va a hacer una transformación. En ese instante, la chica de 15 años entra como una niña y ya sale como una señorita presentada ante la sociedad, ¿no? De eso se trata. O sea, hay una transformación. Y todas estas como ritos de paso son unos performances increíbles, llenos de teatralidad. Y sin teatralidad, los rituales no son nada. ¿Sabes? Claro, y aparte inciden los personajes, los elementos. En el caso que tú mencionas, pues los chambelanes, los padrinos, el vestuario, las luces. Claro, ¿no? Y ahora que, bueno, actualmente ahora preparan hasta en realidad un espectáculo, porque ahora las chicas salen bailando a las canciones que más les gustan, con otro tipo de ropa, después de que ya hicieron el primer ritual, como tú bien mencionas, del vestidazo y los solanes. ¿No? Hielo seco, ¿no? Toda una teatralidad inmensa. Y Marta, como bien anotas en el epígrafe de tu ensayo, en palabras de Darío Fo, el poder no resiste la risa de los demás, de los que no tienen poder. ¿Qué te gustaría agregar, Marta? Pues otra cuestión que yo he ligado con el poder es la teatralidad en una fiesta prehispánica que estudié, de cómo el grupo en el poder entre los mexicas usaba los recursos teatrales para poder hacer los rituales dirigidos a sus dioses, y que allí estaba también involucrada la política y la ideología. Con eso yo quisiera como concluir cómo todo esto se vincula y cómo es son situaciones muy dignas de ser estudiadas por su riqueza cultural. Muchas gracias, Marta. Pues ahora tenemos una idea de que podemos seguir tus publicaciones, todo lo que has hecho en el CITRU, lo que haces como docente, y podemos saber qué hace una investigadora, más o menos, y cómo nos da luz. Te agradecemos mucho, Marta, estar hoy en Resonancias Íntimas del Teatro. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra recomendación? Bueno, nada más una cosita que sí quisiera yo recomendar, una plataforma del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es el Repositorio Digital.
el repositorio digital en donde se encuentran mis trabajos y los trabajos de mis colegas y que son descargables gratuitamente. Maravilloso. Se puede buscar por Imbal Digital. Muy bueno. En Google. Gracias. Sí. Así tal cual, Imbal Digital. Exacto. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Esta semana recomendamos Bueno, pues en esta ocasión les vamos a recomendar la obra Leonardo, escrita por Rodrigo Murray, sobre vida y obra de Leonardo da Vinci, en la que él actúa y también dirige. Se trata de un monólogo muy divertido, en el que Murray invirtió 15 años de investigación y trabajo acerca del artista italiano, inventor, científico, ingeniero y anatomista del Renacimiento. Rodrigo se propuso entender la inmortalidad como parte de su investigación, que, como bien dice, radica en la fugacidad de un momento. Entre las llamadas por celular de su esposa y la explicación que hace al público sobre sus planes, objetivos y obsesiones, el personaje, que trae una falsa barba postiza y una túnica naranja de satín, se dirige con sencillez y humor a su audiencia y le comparte los obstáculos de un actor, como él, que en la época actual desea hacer una profunda y divertida obra de teatro sobre este gran artista. Vayan a ver este montaje. Les revelará secretos de Da Vinci y de la fragilidad humana. Se presenta los viernes a las 8:30, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Foro Lucerna, ubicado en Lucerna 64 en la Colonia Juárez. Tenemos cortesías para ver Leonardo. Para obtener alguna de estas cortesías, llame al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Jesús González y Gala García. Ingenieros, Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez. En una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.